¿Alguna vez te has parado a pensar en quiénes son esos personajes que llamamos santos? Figuras inmaculadas, seres de luz que parecen haber nacido ya con una aureola sobre sus cabezas, ¿verdad? Pues, si esa es tu idea, prepárate para que te la revienten en 1000 pedazos. Porque, ¿y si te dijera que la santidad no es un club exclusivo para seres perfectos? ¿Y si te contara la historia de un hombre que, lejos de ser un modelo de virtud impoluta, era un tipo normal, como tú o como yo, con sus dudas, sus errores y, sí, también sus grandezas? Un hombre que, a simple vista, jamás dirías que acabaría siendo elevado a los altares. Te presento a San Martín de Porres, un santo inesperado, un soplo de aire fresco en el santoral, una bofetada a nuestras ideas preconcebidas sobre la perfección y la divinidad. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces has pensado que la santidad es algo inalcanzable, reservado para unos pocos elegidos, para esos seres especiales que parecen flotar por encima del barro de la vida cotidiana? ¿Cuántas veces te has sentido pequeño, insignificante, incapaz de aspirar a algo tan elevado? San Martín te va a demostrar que estás equivocado. Él no nació en cuna de oro, ni fue un niño prodigio, ni mucho menos llevó una vida exenta de problemas. Era hijo ilegítimo, mestizo en una sociedad que despreciaba las mezclas, pobre en un mundo obsesionado con la riqueza. Su piel morena y su origen humilde marcaron su camino desde el principio, condenándolo, según las normas de su tiempo, a una vida de servidumbre y marginación. Imagínate por un momento su infancia. Un niño creciendo en Perú en el siglo XVI, con la sombra de la ilegitimidad y el racismo persiguiéndole a cada paso. Un niño que tuvo que aprender desde muy pequeño lo que era la discriminación, el prejuicio, la mirada ajena que te juzga y te condena sin conocerte. ¿Te suena familiar? Porque, aunque hayan pasado siglos, esas heridas siguen abiertas, esa injusticia sigue presente en nuestro mundo. Y sin embargo, este niño, marcado por la adversidad, eligió un camino diferente. En lugar de dejarse hundir por el resentimiento o la amargura, decidió abrir su corazón a la compasión, a la solidaridad, a la entrega a los demás. Entró como donado en el convento dominico de Lima, el último escalón, el puesto más humilde, reservado para aquellos que no tenían nada más que ofrecer. Limpiaba, barría, cocinaba, atendía a los enfermos, realizaba las tareas más ingratas sin rechistar, con una sonrisa en los labios y una bondad en el corazón que desarmaba a cualquiera. Pero, ¿era perfecto? ¿Era un ser impoluto, sin tacha ni defecto? Claro que no. San Martín era humano, demasiado humano. Tenía su genio, sus momentos de impaciencia, sus luchas internas. No era un ángel caído del cielo, sino un hombre de carne y hueso, con sus limitaciones y sus debilidades. Y precisamente ahí reside su grandeza, en su capacidad para trascender sus propias miserias, para convertir sus heridas en fuentes de sanación, para encontrar a Dios en medio del barro de la vida cotidiana. Porque, ¿no es acaso eso lo que nos cuesta tanto entender? Que la santidad no es un estado de perfección inalcanzable, sino un camino, una búsqueda constante, una lucha diaria por ser mejores, a pesar de nuestras imperfecciones. San Martín no fue santo porque fuera perfecto, sino porque, a pesar de sus imperfecciones, eligió amar, servir, entregarse a los demás con todo su ser. Y aquí es donde quiero que te pares a reflexionar. ¿Es la santidad solo para los perfectos? ¿O existe otro tipo de santidad, una santidad más terrenal, más humana, más cercana a nuestra propia realidad? Una santidad que no se basa en la ausencia de errores, sino en la capacidad de aprender de ellos, de levantarse una y otra vez, de seguir caminando a pesar de las caídas. Una santidad que reside no en la perfección, sino en la perseverancia, en la humildad, en el amor incondicional. Piensa en San Martín, en su vida llena de contrastes, de luces y sombras. En su origen humilde, en su piel morena, en su condición de hijo ilegítimo. En sus trabajos humildes, en su entrega generosa, en su amor desbordante por los más necesitados. En sus milagros, sí, pero sobre todo en su humanidad, en su capacidad para conectar con el dolor ajeno, para ver a Cristo en cada rostro sufriente. San Martín no es el santo que te esperabas, el santo de postal, el santo acartonado. Es un santo real, un santo cercano, un santo que te mira a los ojos y te dice,
tú también puedes. Tú también puedes ser santo, a tu manera, con tus imperfecciones, con tus luchas, con tu propia historia. En esta historia, vamos a desentrañar la vida de este santo inesperado, vamos a explorar sus contradicciones, sus desafíos, sus momentos de duda y de fe. Vamos a descubrir que la santidad no es un destino reservado para unos pocos privilegiados, sino una posibilidad abierta a todos, incluso a ti. Porque, quizás, la santidad no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico, de ser tú mismo, con todas tus luces y tus sombras, y de ofrecer esa autenticidad al mundo, con amor y compasión. Imagina nacer en la sombra del estigma, en el filo cortante del prejuicio. Piensa por un instante en las miradas de soslayo, en los susurros a tus espaldas, en la marca invisible que te señalan desde el primer aliento. Tú, desde el inicio, fuiste diferente, un fruto inesperado, nacido fuera del lecho conyugal, un hijo ilegítimo. En aquella época, la ilegitimidad era un peso, una losa que aplastaba el alma y cerraba puertas. No eras simplemente un niño, eras un problema, un recordatorio constante de un pecado, real o imaginado. Tu origen, en lugar de ser un misterio fascinante, era una mancha, una vergüenza familiar silenciada a medias, pero sentida con intensidad. Y como si el estigma social no fuera suficiente, llevabas contigo otra carga, la de la sangre mezclada. Eras producto de dos mundos que, en aquel entonces, se miraban con recelo, a veces con odio abierto. Ni completamente de aquí, ni totalmente de allá. Un puente roto entre dos orillas, condenado a la orfandad cultural, a la incomprensión de ambos lados. Quizás creciste en un hogar humilde, quizás en la pobreza más absoluta. No conociste la cuna de oro, ni las nanas suaves al oído, sino el frío del suelo, el hambre apretando el estómago y el silencio tenso de las noches inciertas. Tus juguetes fueron palos y piedras, tus maestros, las duras lecciones de la calle. No hubo fiestas de cumpleaños con globos y risas, sino quizás un mendrugo de pan compartido a escondidas, como un tesoro robado al destino. Escuchaste desde niño las palabras despectivas, los insultos velados, las miradas que te reducían a nada. Sentiste en carne propia la discriminación, el rechazo por ser quien eras, por no encajar en los moldes preestablecidos de una sociedad hipócrita y excluyente. Te negaron oportunidades, te cerraron caminos, te hicieron sentir menos, infinitamente menos. Y en medio de esa tormenta, en ese lodazal de prejuicios y carencias, tú creciste. Te aferraste a la vida con uñas y dientes, como una planta que brota entre las rocas, buscando la luz en la oscuridad más profunda. Quizás desarrollaste una piel gruesa, una coraza para proteger tu corazón vulnerable. O tal vez, en lo más íntimo de tu ser, se encendió una llama, una rabia sorda contra la injusticia, un deseo feroz de demostrar tu valía, de gritarle al mundo que te había despreciado, estoy aquí. Soy más de lo que ves. Soy capaz de mucho más de lo que crees. ¿Te preguntas si la grandeza puede surgir de la desventaja? ¿Si del barro más oscuro puede florecer la rosa más hermosa? Muchos dirían que no, que el destino está escrito, que las cartas ya están echadas, que nacer con desventajas es una condena inevitable. Te dirán que los privilegios se heredan, que el éxito es patrimonio de unos pocos elegidos, nacidos en la cuna adecuada, con el apellido correcto, con la sangre pura. Pero, ¿y si se equivocan? ¿Y si la adversidad, en lugar de hundirte, te templara como el acero? ¿Y si la ilegitimidad y la sangre mezclada, en lugar de ser un lastre, se convirtieran en un catalizador, en una fuente de energía inagotable? ¿Y si el rechazo y la discriminación, en lugar de quebrarte, despertaran en ti una fuerza indomable, una sed insaciable de superación? Piensa en ello. Reflexiona sobre tu propia historia, sobre las piedras que te pusieron en el camino. ¿Te detuviste ante ellas? ¿O las utilizaste para construir un camino más alto, más fuerte, más tuyo? Porque quizás, solo quizás, en ese origen humilde, en ese nacimiento ilegítimo, en esa mezcla de razas despreciada, se escondía la semilla de algo extraordinario. Quizás la verdadera grandeza no nace en los palacios, sino en las chozas, no en la comodidad, sino en la lucha, no en el privilegio, sino en la necesidad imperiosa de romper las cadenas del destino. Y tú estás a punto de demostrarlo. En esta historia,
Vamos a observar los primeros destellos, las señales incipientes que anunciaban una vida singular, una vida que, para muchos, se convertiría en un faro. Pero, ¿qué significa realmente ver la santidad en sus albores? ¿Es acaso una luz que se enciende de repente, o más bien, una llama que siempre estuvo ahí, creciendo lentamente entre las brasas de lo cotidiano? Fíjate en sus primeros actos. No busques milagros espectaculares o revelaciones divinas en la infancia. Observa gestos sencillos, casi invisibles para el ojo no entrenado. Una moneda compartida con un mendigo, no por obligación, sino por una genuina punzada en el corazón. Un tiempo dedicado a escuchar las penas de un anciano, cuando otros niños corrían a jugar. Una defensa silenciosa de un compañero vulnerable frente a la burla cruel del grupo. Pequeñas fisuras en la coraza del egoísmo infantil, por donde se filtraba una luz diferente. ¿Ves la diferencia? No son solo actos de bondad aprendidos de memoria, repetidos como loros piadosos. Hay una chispa, una resonancia interna que los distingue. Es como si, incluso en la más tierna infancia, existiera una brújula moral extraordinariamente afinada, apuntando siempre hacia el norte del amor y la compasión. Estos primeros gestos, a menudo ignorados o minimizados como simples cosas de niños buenos, son, en realidad, el preludio de una sinfonía de entrega. Son las notas iniciales de una melodía que resonará a lo largo de toda una vida. Y es en estas vidas, en estas historias que te presentamos en Vidas Santas, donde podrás encontrar inspiración, reflexión y, quizás, un espejo donde mirar tu propia existencia. Te invitamos a suscribirte y a compartir este viaje con nosotros, mientras desentrañamos juntos el misterio de la santidad. Pero detente un momento. Retrocede. ¿Son realmente tan especiales estos actos? ¿No son acaso comportamientos que esperamos de cualquier persona decente, de cualquier buen ciudadano? Ayudar al necesitado, mostrar empatía, defender al débil. ¿No son estos los pilares básicos de una sociedad civilizada, sin necesidad de adornarlos con la etiqueta de santidad? Podrías argumentar, con razón, que exaltar estas acciones como extraordinarias es, en realidad, una forma sutil de rebajar nuestras expectativas morales colectivas. Como si la bondad genuina fuera algo tan raro y excepcional que solo puede ser atribuido a seres especiales, a santos. Y, en consecuencia, nos eximimos a nosotros mismos de la obligación de aspirar a esa misma bondad en nuestra propia vida cotidiana. Es una reflexión incómoda, ¿verdad? Quizás, al buscar la santidad en lo extraordinario, estamos perdiendo de vista la santidad que podría estar germinando, silenciosamente, en lo ordinario. Ahora bien, profundicemos un poco más. Estos primeros actos de piedad. ¿Cómo se manifestaban? No imagines rezos interminables o flagelaciones infantiles. Piensa en una conexión íntima y natural con lo trascendente. Una fascinación por la belleza del mundo, no como simple estética, sino como reflejo de algo más grande. Un silencio contemplativo ante la inmensidad del cielo estrellado, no como un pasatiempo, sino como una búsqueda de respuestas mudas. Una sensibilidad especial hacia el sufrimiento animal, no por sentimentalismo superficial, sino por un reconocimiento profundo de la conexión entre todas las criaturas vivientes. Es una piedad que nace de la intuición, de la experiencia directa, no de la doctrina impuesta. Es una fe que se respira, no que se recita. Y aquí reside la clave. Porque, ¿no es acaso la verdadera piedad algo intrínseco, algo que florece desde dentro, en lugar de ser una máscara impuesta desde fuera? ¿No será que confundimos la piedad auténtica con la mera práctica religiosa, con el cumplimiento formal de ritos y dogmas? Es una pregunta que te invito a considerar, no solo en esta historia, sino en tu propia búsqueda de sentido. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, la pregunta que resuena a lo largo de esta historia: ¿son solo buenas acciones, o algo más? ¿Es simplemente bondad humana, llevada a un extremo quizás, o hay un ingrediente adicional, un elemento misterioso que transforma actos comunes en semillas de santidad? Tú eres el juez. Observa estos primeros signos, estas pequeñas pinceladas en el lienzo de una vida. Analiza las motivaciones, las intenciones, el eco que dejan estas acciones en el alma. Y decide por ti mismo.
Porque quizás, en esta búsqueda de la santidad ajena, descubras también algo inesperado sobre tu propia humanidad. Y quizás, solo quizás, encuentres la respuesta no en la grandilocuencia de los milagros, sino en la humilde sencillez de un corazón que elige, día tras día, el camino del amor. Un camino que, aunque a veces lo olvidemos, está abierto a todos. En esta historia, te encuentras en el umbral de algo diferente, algo que quizás nunca imaginaste. Deja atrás la luz del día, el bullicio del mundo exterior. Ahora estás frente a las puertas de un convento dominicano. Pero no entras como un igual, no como uno de ellos. Tu piel, tu herencia, te preceden y te definen de una manera que las palabras piadosas intentan disimular, pero que la realidad se encarga de recordarte a cada instante. Entras como, donado. Una palabra que suena a regalo, a ofrenda. Pero aquí, entre estos muros, significa otra cosa. Significa un lugar aparte, un camino secundario. No eres fraile, no eres sacerdote. Eres, útil. Necesario para las tareas que otros, los de sangre pura, consideran por debajo de su dignidad. Eres el que limpia, el que sirve, el que asiste. El que está, pero no del todo. Mira a tu alrededor. Observa los rostros. Algunos te miran con condescendencia, quizás con una falsa piedad. Otros, con indiferencia, como si fueras parte del mobiliario, un objeto más en este lugar de recogimiento. Y están aquellos, pocos quizás, que te ven con una curiosidad contenida, con una pregunta silenciosa en sus ojos. Te han dicho que es un honor servir a Dios en este lugar sagrado. Te han hablado de la humildad, de la virtud de la obediencia. Te han pintado un cuadro de redención a través del trabajo y la sumisión. Pero, ¿sientes realmente ese honor o hay un eco sordo de otra cosa en tu interior? Una pregunta que se niega a ser silenciada. Porque, seamos honestos, esta entrada no es una elección libre en el sentido más puro. Las puertas del convento se abren para ti, sí, pero con condiciones. Condiciones impuestas por un mundo que te ha negado el mismo lugar que a otros desde el principio. Un mundo donde el color de tu piel, un accidente del nacimiento, determina tu destino, incluso en la casa de Dios. Y ahí está la pregunta que resuena en el silencio de los claustros, que te persigue en la penumbra de los pasillos. ¿Por qué? ¿Por qué abrazar estas limitaciones? ¿Por qué aceptar este rol secundario, esta sombra de vida religiosa? ¿Por qué no rebelarte, gritar tu furia, exigir lo que te corresponde por derecho divino, por tu propia humanidad? Podrías argumentar que es la fe. Una fe profunda, inquebrantable, que te impulsa a buscar a Dios incluso en los rincones más oscuros, en las tareas más humildes. Una fe que te dice que la verdadera grandeza está en el servicio, en la entrega total. Y quizás haya verdad en eso. Quizás encuentres una paz, una serenidad, en la rutina monótona del trabajo, en la disciplina impuesta, en la renuncia al mundo exterior. O quizás sea la falta de opciones. La dura realidad de un mundo que te ha cerrado tantas puertas. Un mundo donde las oportunidades son escasas, donde la dignidad se negocia a menudo con dolor y sacrificio. El convento, aunque con sus limitaciones, puede ser un refugio, un puerto seguro en medio de la tormenta. Un lugar donde al menos tienes un techo, comida, un propósito, por humilde que sea. O tal vez, en lo más profundo de tu ser, existe una astuta rebeldía disfrazada de sumisión. Entras en el sistema, sí, pero desde dentro. Observas, aprendes, te mueves en las sombras. Conoces los secretos, los entresijos, las contradicciones de esta institución que predica la igualdad pero practica la discriminación. Quizás tu humildad aparente sea una máscara, una estrategia para comprender mejor el poder, para desmantelarlo desde sus cimientos, algún día. Piensa en ello. ¿Es posible encontrar la libertad dentro de la jaula? ¿Construir un camino propio, un significado personal, en un espacio diseñado para limitarte? ¿Transformar la humillación en fortaleza, la exclusión en una perspectiva única? Este convento, este rol de donado, no son el final del camino. Podrían ser el principio. El comienzo de una transformación, no solo para ti, sino quizás, incluso, para este mundo que te ha impuesto estas cadenas.
Porque a veces, la revolución no se grita en las plazas, sino que se susurra en los claustros, se esconde en la humildad, se forja en el silencio de la noche. Y tú, en este convento dominicano, en este rol de donado, tienes una historia que contar. Una historia que aún no está escrita, pero que empieza a tomar forma en este preciso instante. Una historia que puede ser de resignación o de rebeldía, de oscuridad o de luz. La elección, al final, siempre será tuya. Incluso dentro de los muros del convento, incluso bajo el peso de las limitaciones, la chispa de la libertad, la llama de la individualidad, puede seguir viva. Solo tienes que decidir si la vas a avivar o dejarla extinguir. Milagros en lo mundano. Estás en el convento, caminando por sus pasillos de piedra fresca. El aire huele a cera vieja y a hierbas medicinales. Aquí, entre muros que respiran siglos de oración, la vida transcurre a un ritmo diferente, casi detenido. Pero detente un momento y observa con atención. ¿Ves más allá de la rutina, de la campana que marca las horas, de los hábitos oscuros y los rezos repetidos? Dicen que aquí ocurren cosas inexplicables. Pequeños destellos de lo divino, incrustados en lo cotidiano. Una hermana que llevaba semanas con una tos persistente, agotada, sin fuerzas para levantarse de la cama, y que, de repente, al día siguiente, amanece completamente curada. Sin más explicación que una noche de sueño, una oración silenciosa, y la inexplicable desaparición de la enfermedad. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero en un lugar donde la enfermedad y la fragilidad son compañeras habituales, una curación tan repentina, tan completa, se siente diferente. O piensa en la despensa del convento. A veces, los recursos escasean. La limosna no llega, las cosechas han sido pobres, y la preocupación se cierne sobre las hermanas. Se preguntan cómo alimentarán a todas, cómo afrontarán el invierno que se acerca. Y entonces, sin que nadie sepa cómo ni por qué, aparece una carreta cargada de fruta fresca, o un benefactor anónimo deja sacos de grano a las puertas. Justo cuando la necesidad apremiaba, justo cuando la fe comenzaba a tambalearse. ¿Casualidad? El mundo está lleno de casualidades, dicen los escépticos. Pero, ¿tantas casualidades juntas, en el momento preciso? Te preguntarás, como muchos, si estos son realmente milagros. Si existe una intervención divina, una mano invisible que altera el curso natural de las cosas. O si todo se reduce a la sugestión, a la fe ciega, a la interpretación sesgada de hechos fortuitos. Quizás la mente humana, hambrienta de significado, tiende a ver patrones donde solo hay azar. Quizás en tu propia vida has experimentado coincidencias tan extraordinarias que te has preguntado si había algo más en juego. Todos lo hemos hecho, en mayor o menor medida. Piensa en esas veces en que evitaste un accidente por un instante, por una decisión de último segundo que pareció venir de la nada. O cuando encontraste la solución a un problema justo cuando estabas a punto de rendirte, una idea brillante que surgió inesperadamente. ¿Son estos pequeños milagros cotidianos, o simplemente la danza compleja e impredecible del universo? Aquí, en el convento, las hermanas no se detienen en el debate. Para ellas, la respuesta es clara. Ven la mano de Dios en cada curación inesperada, en cada provisión oportuna. No necesitan pruebas científicas, ni explicaciones racionales. Su fe es la lente a través de la cual interpretan el mundo. Y en esa interpretación, encuentran consuelo, esperanza y una profunda sensación de propósito. Pero tú, que observas desde fuera, quizás te sientes dividido. Por un lado, sientes la fascinación por lo inexplicable, por la posibilidad de que exista algo más allá de lo que podemos comprender con la razón. Por otro lado, la lógica y el escepticismo te empujan a buscar explicaciones racionales, a desconfiar de lo que parece demasiado bueno para ser verdad. Y es precisamente en esa tensión, en esa duda constante, donde reside la verdadera pregunta. ¿Son los milagros reales, o son solo coincidencias? ¿Existe una fuerza superior que interviene en nuestras vidas, o somos simplemente hojas a merced del viento del azar? Quizás la respuesta no sea un simple sí o no. Quizás la verdad se encuentre en un terreno intermedio, en un espacio donde la fe y la razón se entrelazan, donde lo inexplicable convive con lo cotidiano.
Quizás los milagros no sean fenómenos sobrenaturales que desafían las leyes de la física, sino manifestaciones sutiles de una realidad más profunda, una realidad que escapa a nuestra comprensión lineal y lógica. Quizás los milagros sean, simplemente, la forma en que el universo nos recuerda que no estamos solos, que hay una conexión invisible que nos une a algo más grande, algo misterioso y maravilloso. Y quizás, solo quizás, si abres tu corazón y tu mente a la posibilidad, también tú puedas empezar a ver esos pequeños milagros, esos destellos de lo extraordinario, en tu propia vida cotidiana. Solo tienes que aprender a mirar con otros ojos. A dejar de buscar explicaciones lógicas para todo, y a permitirte sentir la magia que se esconde en lo mundano. Imagina muros. Altísimos, grises, imponentes. Muros que separan, que aíslan, que protegen o que encarcelan. ¿Has visto esos muros, verdad? Los has sentido quizás, en tu propia vida, levantándose a tu alrededor, definiendo tu espacio, tu mundo. Dentro, la quietud, el silencio, la rutina marcada por campanas y rezos. Fuera, un mundo que intuyes vasto, desconocido, quizás amenazante. Pero esta historia no se queda entre esos muros. Esta historia respira, se expande, se atreve a mirar más allá de la piedra y el silencio. Porque hay una fuerza, una necesidad, una llamada que resuena más fuerte que el eco de las oraciones. Una fuerza que empuja a romper el círculo, a saltar la barrera, a ensuciarse las manos en el barro del mundo. Piensa en el convento, ese refugio espiritual que has visto antes. Piensa en esas vidas dedicadas a la contemplación, a la conexión con lo divino. Ahora imagina una puerta abriéndose en esos muros. Una puerta que da a un camino polvoriento, a calles empedradas, a un paisaje humano muy diferente al recogimiento del claustro. Sales. Sí, tú. Imagínate saliendo de esa seguridad, de esa paz relativa. El aire huele distinto, denso, cargado de olores a brasero, a enfermedad, a miseria. El ruido te golpea, un clamor de voces, de carros, de animales. Ves rostros marcados por el hambre, cuerpos demacrados, llagas abiertas. Niños harapientos mendigando a las puertas de las iglesias, ancianos abandonados en los umbrales, la enfermedad extendiéndose como una sombra oscura por cada rincón. Este es el mundo que se revela fuera del convento. Un mundo que muchos prefieren ignorar, un mundo que incomoda, que asusta. Es más fácil cerrar los ojos, refugiarse en la oración, creer que la fe basta. Pero para algunos, la fe no es un refugio, sino un impulso. Una llamada a la acción, una exigencia de compasión que no se puede ignorar. Y ahí están ellas, las mismas mujeres que rezan entre esos muros, ahora caminando por esas calles. Sus hábitos, antes símbolos de aislamiento, ahora se convierten en un faro de esperanza en la oscuridad. No llevan sermones grandilocuentes, ni promesas vacías. Llevan medicinas sencillas, ungüentos caseros, manos que curan, palabras de consuelo. Las ves acercándose a los leprosos, aquellos a quienes la sociedad entera rechaza, a quienes se considera impuros, malditos. ¿Te atreverías tú a acercarte? ¿A tocar esas llagas supurantes? Ellas sí. Sin miedo al contagio, sin asco, solo con la determinación de aliviar el sufrimiento, de devolver un poco de dignidad a quienes la han perdido por completo. Entran en las casas más humildes, chozas de barro y paja donde la enfermedad y el hambre campan a sus anchas. Comparten el poco alimento que tienen, limpian heridas, velan a los moribundos. No juzgan, no sermonean, no piden nada a cambio. Solo ofrecen ayuda, consuelo, una presencia humana en medio del dolor. Y aquí surge la pregunta que quizás te estás haciendo tú también, ¿qué impulsa a alguien a un servicio tan desinteresado? ¿Qué fuerza interior las mueve a abandonar la seguridad del convento, a enfrentarse a la crudeza del mundo, a darlo todo sin esperar nada a cambio? ¿Es fe? Sí, sin duda. Pero, ¿es solo fe? ¿Es acaso un mandato divino que las obliga a este sacrificio? ¿O es algo más profundo, algo más humano? Quizás sea la simple constatación del sufrimiento ajeno, la empatía que te conecta con el dolor del otro, la rebeldía ante la injusticia que te impulsa a actuar. Piensa en la sociedad de la época.
Una sociedad marcada por la desigualdad, por la indiferencia de los poderosos, por la aceptación pasiva del sufrimiento como algo inevitable, incluso como un designio divino. En ese contexto, la acción de estas mujeres es revolucionaria. Es una bofetada a la complacencia, un grito silencioso que dice, esto no es justo. Este sufrimiento no es inevitable. Podemos hacer algo. Y lo hacen. Con pocos medios, con una fuerza que parece sobrehumana, construyen hospitales improvisados, refugios para los huérfanos, comedores populares. Organizan redes de ayuda mutua, visitan a los presos, interceden por los marginados. Llevan consuelo espiritual, sí, pero también ayuda material, tangible, real. No son santas en mármol, intocables e inalcanzables. Son mujeres de carne y hueso, con sus dudas, sus miedos, sus propias limitaciones. Pero son mujeres que eligen mirar de frente al sufrimiento, que eligen actuar en lugar de lamentarse, que eligen la compasión como guía y el servicio desinteresado como camino. Quizás pienses que esto es una historia del pasado, algo lejano, que no te toca directamente. Pero mira a tu alrededor. ¿No ves aún hoy muros que separan, que aíslan, que generan desigualdad y sufrimiento? ¿No ves aún hoy la necesidad de romper esos muros, de salir al encuentro del otro, de ofrecer ayuda y consuelo? La pregunta sigue resonando, ¿qué impulsa a alguien a un servicio tan desinteresado? Quizás la respuesta no sea única, quizás sea diferente para cada persona, para cada corazón. Pero quizás, en el fondo, resida en algo tan sencillo, tan humano, como la capacidad de ver al otro como a ti mismo, de sentir su dolor como propio, de reconocer en su rostro la imagen de tu propia humanidad. Y eso, quizás, sea más poderoso que cualquier muro, que cualquier dogma, que cualquier miedo. En esta historia, te voy a hablar de un hombre al que llamaban el santo de todas las criaturas. No sé si alguna vez te has parado a pensar en la inmensidad de la vida que nos rodea, en la multitud incontable de seres que respiran, se mueven, sienten, aunque a veces no lo parezca a tus ojos. En un mundo donde a menudo la crueldad y la indiferencia parecen ser la norma, donde la vida animal se considera a menudo un recurso, una mercancía, algo secundario a las preocupaciones humanas, este hombre representó una excepción luminosa, un faro de ternura en la oscuridad. Dicen que su corazón era tan grande que cabían en él todos los animales del mundo. Desde el lobo hambriento que bajaba de las montañas buscando comida, hasta el gorrión herido que caía del nido, pasando por el gusano que se arrastraba bajo tus pies, todos encontraban en él un refugio, una mirada de comprensión, una mano que no juzgaba ni dañaba. Imagínate la escena, un hombre compartiendo su escasa comida con bestias salvajes, con criaturas que la mayoría de nosotros veríamos con miedo o repugnancia. Él no. Él veía en cada animal, grande o pequeño, feroz o manso, un hermano en la creación, una chispa divina merecedora de respeto y amor. Hay relatos famosos, historias que se contaban de boca en boca, que hablan de él alimentando a los animales directamente de su plato. Visualízalo por un instante, en lugar de ahuyentar a los pájaros que se acercaban a su mesa, les ofrecía migas de pan, no como una limosna, sino como un gesto de camaradería, como si estuviera invitando a sus iguales a compartir un banquete sencillo. Se decía que los animales confiaban en él de una manera casi milagrosa, que se acercaban sin temor, que reconocían en sus ojos una bondad inusual, una ausencia total de malicia. Piensa en la audacia de este acto, en la provocación implícita. En una época donde la separación entre el hombre y la naturaleza era ya una realidad palpable, donde el dominio humano se imponía con fuerza, él desafiaba esa jerarquía, borraba las líneas divisorias, proponiendo una convivencia radical, una fraternidad extendida a todas las formas de vida. Pero, ¿se extendía realmente su compasión a todos los seres vivos? Esta es la pregunta que nos debemos hacer. Porque es fácil sentir ternura por un cachorro juguetón, por un gatito adorable, por animales que nos resultan simpáticos o útiles. Pero, ¿qué pasa con las criaturas que nos incomodan, que nos asustan, que consideramos plagas o simplemente insignificantes? ¿Sentía este santo la misma compasión por una serpiente venenosa que por un cordero inocente? ¿Por un mosquito que te pica en la noche que por un caballo noble? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja, más incómoda quizás. Porque si realmente creemos en una compasión universal,
donde trazamos los límites, debemos extender nuestra benevolencia a las bacterias que nos enferman, a los virus que nos amenazan, a las malas hierbas que invaden nuestros jardines? ¿Es posible amar a todos los seres vivos sin caer en la incoherencia, en la contradicción, incluso en el absurdo? Algunos dirán que es una locura, una utopía irrealizable. Que la vida es una lucha constante, una cadena alimentaria implacable donde unos seres viven a costa de otros. Que la supervivencia exige tomar decisiones difíciles, priorizar, sacrificar. Que la compasión, en su forma más extrema, puede ser paralizante, incluso peligrosa. Imagina por un momento que llevas esta filosofía al extremo, dejarías de matar mosquitos aunque te transmitieran enfermedades mortales, renunciarías a comer carne, a utilizar productos derivados de animales, a intervenir en la naturaleza para protegerte o alimentarte. ¿Dónde estaría el límite entre la compasión y el sentido común, entre el idealismo y la realidad pragmática? Otros, en cambio, verán en esta figura un ejemplo sublime, una inspiración para un mundo mejor. Un mundo donde la empatía no se limite a nuestra propia especie, sino que se expanda como un círculo virtuoso, abarcando a todos los seres que comparten este planeta con nosotros. Un mundo donde la crueldad hacia los animales se considere una aberración, una muestra de incivilización, una mancha en nuestra conciencia colectiva. Un mundo donde la explotación animal, la destrucción de hábitats, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno sean cosas del pasado. Quizás la verdadera lección de este santo no sea tanto la respuesta a la pregunta de si su compasión se extendía a todos los seres vivos, sino la pregunta en sí misma. La invitación a reflexionar sobre nuestra propia relación con el mundo natural, sobre nuestra responsabilidad hacia las otras especies, sobre el alcance y los límites de nuestra propia compasión. Porque en un mundo cada vez más fragmentado, más egoísta, más centrado en lo humano, la figura de este santo nos recuerda una verdad fundamental, que todos estamos interconectados, que formamos parte de una trama vital inmensa y misteriosa, y que la compasión, en última instancia, no es solo un sentimiento noble, sino quizás la clave para nuestra propia supervivencia. Piensa en ello la próxima vez que veas un animal, cualquiera que sea, grande o pequeño, bello o feo, útil o inútil. Y pregúntate si tu compasión, como la de aquel santo, es lo suficientemente grande como para abarcar a todas las criaturas de la tierra. En esta historia, te voy a hablar de sombras profundas, las que tiñen la piel y oscurecen el alma. Desde el instante en que abriste los ojos al mundo, quizás te diste cuenta de que el tapiz de la humanidad está lejos de ser uniforme. Algunos hilos brillan con colores vibrantes mientras que otros parecen desvanecerse en la penumbra, juzgados y devaluados por el mero tono de su hebra. Te hablo del prejuicio racial, esa herencia amarga que ha serpenteado a través de generaciones, dejando cicatrices invisibles pero profundas en el corazón de la sociedad. Puede que tú mismo hayas sentido el frío escalofrío de su mirada, esa evaluación instantánea y superficial basada en pigmentos, en ancestros, en historias distorsionadas que otros te imponen sin siquiera conocerte. Quizás recuerdes la primera vez que te sentiste diferente, marcado, excluido de un círculo que parecía abierto para todos menos para ti. Tal vez fue en el patio de recreo, cuando las risas se apagaron y las miradas curiosas se volvieron acusadoras al notar el matiz de tu piel contrastando con la mayoría. O quizás fue más tarde, en la adolescencia, cuando las oportunidades parecían evaporarse ante ti, reemplazadas por sospechas y estereotipos que te encasillaban en roles predefinidos, limitando tus sueños y aspiraciones. En los libros de historia, lees sobre héroes y villanos, sobre batallas y conquistas, pero a menudo se omiten las pequeñas batallas diarias libradas en silencio, las humillaciones sutiles que carcomen la autoestima, la rabia contenida ante la injusticia cotidiana. Te han contado historias de grandes líderes que lucharon contra la opresión, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se siente ser el blanco de esa opresión? ¿Cómo se siente llevar sobre tus hombros el peso de siglos de discriminación, reflejado en miradas de desconfianza, en puertas que se cierran, en voces que te silencian? Es posible que hayas escuchado sermones sobre el amor al prójimo, sobre la igualdad ante los ojos de lo divino, pero luego saliste al mundo y viste una realidad muy diferente. Viste que el amor se volvía selectivo, que la igualdad era una palabra vacía en labios de quienes ostentaban el poder.
Y quizás te preguntaste, con un nudo en la garganta, si esa fe que te enseñaron era realmente para ti, si esa gracia divina alcanzaba a quienes el mundo había decidido marginar. La discriminación racial no es solo un problema político o social, es una herida profunda en el alma humana. Te roba la dignidad, te cuestiona tu valía, te hace dudar de tu lugar en el mundo. Te enfrenta a la pregunta más cruda y dolorosa, ¿soy menos persona por el color de mi piel? Y en medio de esta tormenta de dudas y dolor, ¿dónde encuentras refugio? ¿Dónde buscas consuelo cuando el mundo te da la espalda? Algunos recurren a la rabia, a la revancha, buscando justicia en la confrontación y la lucha. Otros se hunden en la desesperación, resignados a un destino que parece escrito en piedra. Pero existe otra vía, un camino menos transitado pero quizás más poderoso, el camino de la fe. No te hablo de una fe ciega y pasiva, que espera milagros sin actuar. Te hablo de una fe viva, vibrante, que te impulsa a levantarte cada mañana con la convicción de que eres valioso, de que eres amado, de que tu voz importa. Una fe que te recuerda que, a pesar de la oscuridad que te rodea, dentro de ti reside una chispa divina, una fuerza indestructible que nadie puede arrebatarte. Esta fe no te promete un camino fácil, no te asegura que el prejuicio racial desaparecerá de la noche a la mañana. Pero te ofrece algo mucho más profundo y duradero, te ofrece la gracia divina. Esa gracia no es un premio por ser bueno o un escape de la realidad, es una fuente inagotable de fortaleza interior, un manantial de esperanza que brota incluso en el desierto de la injusticia. La gracia divina no te exime del dolor, no te blinda contra la discriminación. Pero te da la capacidad de trascenderla. Te permite mirar más allá de las etiquetas y los estereotipos, ver la humanidad en cada rostro, incluso en el de aquellos que te juzgan y te desprecian. Te enseña a perdonar, no por debilidad, sino por la inmensa fuerza que reside en liberar el rencor y el odio. ¿Puede la fe superar la injusticia social? Esa es la pregunta que te planteo. No te daré una respuesta fácil, porque no la hay. La fe no es una varita mágica que transforma el mundo en un paraíso de igualdad y fraternidad. Pero sí es una herramienta poderosa, un arma secreta en la lucha contra el prejuicio. Es la fe la que te da la resiliencia para levantarte después de cada caída, la valentía para alzar la voz cuando te quieren silenciar, la compasión para tender la mano a otros que sufren la misma opresión. La fe te recuerda que eres parte de algo más grande, de un plan divino que trasciende las mezquindades humanas. Te conecta con una fuerza universal de amor y justicia que te empodera para transformar tu dolor en esperanza, tu rabia en acción, tu sufrimiento en fuente de inspiración para otros. Así que, la próxima vez que sientas el peso del prejuicio sobre tus hombros, recuerda que no estás solo. Recuerda que dentro de ti reside una fuerza inmensa, un don divino que te permite no solo sobrevivir, sino prosperar. Recuerda que la fe, esa chispa que arde en tu interior, puede ser la llama que ilumine el camino hacia un mundo más justo y compasivo. Un mundo donde el color de la piel sea tan solo un matiz más en el hermoso y diverso tapiz de la humanidad. En esta historia, te encuentras en un punto crucial, un eco distante del final, pero también, paradójicamente, el inicio de algo que perdura. Piensa por un momento en el silencio que sigue al trueno, en la onda expansiva que viaja mucho después de que el impacto inicial haya cesado. Así es como debes entender lo que ocurre ahora. Su muerte, lejos de ser un punto final, fue en realidad el pistoletazo de salida de una carrera mucho más larga, una maratón a través del tiempo y la memoria. Quizás en su momento pensaste que todo había terminado, que el telón había caído y las luces se habían apagado. Pero estabas equivocado. La verdad es que el verdadero drama, la verdadera controversia, apenas comenzaba. Observa cómo, tras el inevitable duelo, emergen las preguntas: ¿qué significó realmente su vida? ¿Fue un faro de luz, como algunos proclaman con fervor casi religioso, o fue una figura mucho más terrenal, plagada de contradicciones, fallos y quizás, incluso, hipocresía? Porque, admitámoslo, la historia rara vez es blanca o negra, sino una infinita gama de grises, salpicada de sombras y destellos de luz. Empieza a surgir la necesidad humana de entender, de clasificar, de encasillar. Se inicia el proceso, a menudo turbio y manipulado, de construir un legado. ¿Quién decide qué partes de su historia serán recordadas y cuáles convenientemente olvidadas?
¿Quiénes son los guardianes de la memoria, los que esculpen la estatua que se alzará en la plaza pública? Considera las motivaciones ocultas, las agendas personales y políticas que se entrelazan en este delicado proceso. Porque la canonización, en cualquier forma que adopte, no es un acto neutral. Es una declaración de intenciones, una herramienta de poder. Fíjate en cómo se reinterpretan sus palabras, cómo se seleccionan sus acciones para ajustarlas a una narrativa preestablecida. Los matices se desvanecen, las dudas se silencian, y emerge una versión pulida, idealizada, casi irreal. Te presentan un santo, un héroe, un modelo a seguir incuestionable. Pero tú, ¿eres realmente tan ingenuo como para creer en cuentos de hadas? Observa las disputas que inevitablemente surgen. Los que lo veneran como a un dios, ciegos a cualquier crítica, y los que, por el contrario, señalan con dedo acusador sus imperfecciones, sus errores, incluso sus posibles pecados. Se levantan voces airadas, se escriben libros y artículos incendiarios, se desatan debates enconados. La figura que una vez fue carne y hueso se convierte en un campo de batalla ideológico, un símbolo que cada bando utiliza para sus propios fines. Piensa en la ironía. En vida, quizás fue un hombre o una mujer falible, luchando con sus propios demonios, con dudas y contradicciones. Pero tras la muerte, se le despoja de su humanidad, se le convierte en un icono bidimensional, desprovisto de la complejidad que lo hacía precisamente humano. Es este el destino de todos los que alcanzan cierta notoriedad, ser reducidos a una caricatura, a un eslogan, a una imagen simplificada que cabe en un santuario o en un panfleto político. Y sin embargo, a pesar de la manipulación, a pesar de las distorsiones, algo persiste. Una chispa, un eco, una resonancia que llega hasta ti, hoy, en este preciso instante. ¿Por qué? ¿Por qué su historia sigue importando? ¿Por qué te detienes a escuchar, a reflexionar sobre alguien que vivió hace tanto tiempo, o quizás no tanto, pero que ya no está? Tal vez sea porque en su historia, por muy distorsionada que esté, aún puedes reconocer algo de ti mismo. Quizás en sus luchas, en sus errores, en sus aciertos, encuentras un espejo, un reflejo de la condición humana en toda su gloriosa y miserable complejidad. Quizás, incluso en la figura más idealizada, puedes vislumbrar la sombra de la duda, la fragilidad de la ambición, la eterna búsqueda de sentido que nos define a todos. O quizás, simplemente, su historia te atrapa porque es una buena historia. Una historia de poder y debilidad, de amor y odio, de triunfo y tragedia. Una historia que, como todas las grandes historias, nos habla de nosotros mismos, de nuestras esperanzas y nuestros miedos, de nuestra capacidad para el bien y para el mal. Una historia que, aunque envuelta en el incienso de la canonización y el polvo del tiempo, aún respira, aún palpita, aún te interpela directamente a ti, en este preciso momento. Y esa, quizás, sea la verdadera razón de su legado, que a través de su historia, de sus controversias, de sus múltiples interpretaciones, sigues buscando, sigues cuestionando, sigues intentando entender. Y en esa búsqueda, en ese cuestionamiento, reside la verdadera inmortalidad. Aquí comienza el capítulo 10, ¿un santo para nuestro tiempo? Más pensamientos finales. Un santo para nuestro tiempo, quizás estés pensando, otro hombre de hace siglos, ¿qué puede decirme a mí, aquí y ahora, en este mundo que va tan rápido, tan roto, tan confuso? San Martín de Tours. Su nombre resuena a caridad, a capas partidas, a un acto bondadoso en un invierno gélido. Pero, ¿es solo eso? ¿Una postal piadosa, un ejemplo edulcorado para niños en catequesis? Permíteme que te diga que la historia de Martín es mucho más turbia, mucho más incómoda, y por eso, quizás, mucho más relevante para ti. Porque Martín fue soldado. Sí, un santo soldado, ¿te chirría? A mí también me chirría un poco, la verdad. En un mundo donde la guerra es televisada, donde los drones zumban sobre cielos lejanos, donde el horror se disfraza de daños colaterales, un santo militar suena casi a oxímoron, a contradicción en términos. Pero ahí está Martín, alistado casi a la fuerza en las legiones romanas, un joven que vestía la armadura, que blandía la espada. Un hombre inmerso en la maquinaria bélica del imperio más poderoso de su tiempo, ¿cómo reconcilias eso con la santidad?
¿Cómo encajas la brutalidad de la guerra, el fragor de la batalla, con la imagen del hombre que partió su capa? Piensa un momento en tu propia vida, ¿cuántas veces te has sentido atrapado en sistemas que no compartes? ¿Cuántas veces has tenido que jugar el juego para sobrevivir, para ascender, para simplemente encajar? Martín, en el ejército romano, era uno más. Cumplía órdenes, participaba en campañas, quizás incluso en actos de violencia que hoy nos repugnarían. Era parte de un engranaje, una pieza más en la maquinaria imperial. ¿Y tú, no te sientes a veces así? ¿No sientes que la sociedad te empuja a consumir, a competir, a escalar posiciones, aunque en el fondo sepas que ese no es el camino? La famosa capa. La escena icónica. El frío glacial, el mendigo temblando, Martín desprendiéndose de su capa, partiéndola con su espada, compartiéndola con el necesitado. Hermoso, ¿verdad? Un gesto de generosidad, de compasión. Pero, ¿es suficiente? ¿Basta con un acto aislado de caridad para cambiar el mundo? ¿No es acaso una gota en un océano de injusticia, una curita en una herida profunda? Hoy vemos a famosos donando fortunas a causas benéficas, a empresas verdes que contaminan a escondidas, a políticos que se llenan la boca de solidaridad mientras recortan derechos a los más vulnerables. ¿No te resulta familiar esa doble moral? ¿No te preguntas si la capa de Martín, en el fondo, no es también un gesto un poco superficial? Pero espera. La historia no termina ahí. Porque la noche siguiente, Martín tiene un sueño. Un sueño que lo cambia todo. Ve a Cristo vestido con la media capa que Él ha dado. Y escucha las palabras: Martín me cubrió con esta capa. En ese momento, la caridad de Martín adquiere otra dimensión. Ya no es solo un acto de bondad humana, sino un encuentro con lo divino. Un reconocimiento de Cristo en el rostro del necesitado. Y ahí radica la clave. Porque Martín no se quedó en la capa. Ese gesto fue el inicio de una transformación radical. Poco después, abandonó el ejército, deserción, insubordinación. Llámalo como quieras. Para el Imperio Romano, fue un acto de rebeldía. Para Martín, fue un acto de coherencia. Soy soldado de Cristo, no puedo seguir sirviendo a César. Una frase lapidaria que resonó como un desafío al poder establecido. ¿Te atreverías tú a pronunciar una frase así, a renunciar a tu capa, a tu seguridad, a tu estatus, por seguir tu conciencia? Martín eligió la pobreza, eligió la fe, eligió un camino radicalmente diferente. Se enfrentó a obispos corruptos, a emperadores arrogantes, a la hipocresía religiosa de su tiempo. Su vida fue una denuncia constante contra las injusticias, contra la opresión, contra la idolatría del poder y del dinero. Y todo ello, desde la humildad, desde la sencillez, desde la convicción de que el verdadero poder reside en el amor y en la entrega a los demás. Quizás pienses que todo esto suena muy lejano, muy idealista, muy poco práctico para el siglo XXI. Vivimos en un mundo cínico, un mundo pragmático, un mundo donde la supervivencia parece exigirnos ser egoístas, calculadores, despiadados. ¿Qué puede enseñarnos un santo del siglo IV? Pues quizás, precisamente eso. A ir contracorriente. A no conformarnos con las migajas del sistema. A cuestionar las verdades impuestas. A buscar un sentido más profundo a nuestra existencia, más allá del consumo, del éxito efímero, de la aprobación social. Martín nos recuerda que la santidad no es algo reservado a ermitaños o monjes enclaustrados. La santidad, si es que existe tal cosa, se construye en el barro de la vida cotidiana, en las decisiones que tomamos cada día, en la forma en que nos relacionamos con los demás, en la manera en que nos enfrentamos a las injusticias que nos rodean. Asterisco asterisco pensamientos finales, asterisco asterisco San Martín, un santo para nuestro tiempo, o quizás no. Quizás su vida nos resulta demasiado incómoda, demasiado exigente, demasiado alejada de nuestras comodidades y nuestras excusas. Es más fácil admirar su capa partida que cuestionar nuestras propias capas, las capas de egoísmo, de indiferencia, de miedo que nos envuelven. Es más sencillo ver la postal piadosa que afrontar la radicalidad de su mensaje. Pero si te atreves a mirar más allá de la imagen superficial, si te permites conectar con la honestidad brutal de su historia, quizás descubras en Martín un espejo.
Un espejo que te devuelve una imagen incómoda, pero quizás también liberadora. Un espejo que te pregunta, ¿de qué capa te desprendes tú? ¿A qué ejército sirves realmente? ¿Qué guerras estás dispuesto a librar? Este es el final del capítulo 10 de Vidas Santas. Y como siempre, te invitamos a que no te quedes solo con estas palabras. Investiga, reflexiona, busca en la vida de otros santos, de otros hombres y mujeres que han desafiado su tiempo y han dejado una huella imborrable. Quizás, en sus historias, encuentres un destello de tu propio camino. Quizás, en la capa partida de Martín, descubras la llamada a compartir la tuya. Quizás, en su rebeldía contra el poder, encuentres la fuerza para cuestionar el tuyo. La decisión, como siempre, es tuya.